En momentos de relax. En los trascendentales. Cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Amables televidentes, los saludamos desde el Canal 2, el canal de nuestra gente. Hoy, en nuestra agenda, vamos a conversar con Carlos Germán Trujillo. Carlos Germán Trujillo es un tolimense del Prado, Tolima, un hombre de 67 años que, como buen tolimense, buen trabajador, desde muy joven comenzó a trabajar a instancias de su padre, incluso en la administración pública municipal, y después terminó de marino mercante. Él hizo parte de la flota mercante gran colombiana, que lamentablemente terminó sus días en el gobierno de César Gaviria, por allá comenzando los años 90. Correcto. Pero en ese periplo, él tuvo la oportunidad de viajar por muchas partes como buen marino, y producto de tantos de esos viajes, él hoy vive la consecuencia de una enfermedad que se llama filariasis. Filariasis. A secas. Bueno, pero es él quien nos va a explicar. Carlos Germán, le agradezco que haya aceptado la invitación a este programa y que haya aceptado que mostremos su caso como una persona que tiene una enfermedad de la que llamaríamos enfermedades huérfanas, porque es una enfermedad que, como es poco común, pues ni hay atención clara en las instituciones de salud, ni hay comprensión clara en el público en general sobre qué es esta enfermedad. Y en segundo lugar, tiene la doble situación de que es un desplazado de la violencia de este país. A su hijo se lo mataron los paramilitares y él se fue a buscar quién lo había matado y a conocer la razón de por qué lo han matado, y eso obligó a que tuviera que salir huyendo de su tierra e irse a San Vicente del Caguán, donde hoy vive. Está aquí en Cali hace algunos meses porque está buscando tratamiento médico, pero su vida es en San Vicente del Caguán. Entonces le vamos a pedir también que nos hable un poco de cómo está el panorama y el ambiente en esa zona. Don Carlos, muchas gracias y cuéntenos. Usted fue marino mercante. Sí, señor. ¿Viajó por muchas partes? Sí, señor, bastante. Bastante. Conocí 3 continentes y conocí caboteando todo como la palma de la mano. Lo más hermoso de este mundo, el Caribe. Hermosísimo. ¿Y usted se iba a ver, en la zona de Asia, qué conoció? En la zona de Asia, lo que es Marruecos, lo que está pegando con el canal del Suez. Pero la ruta de nosotros más que todo era Norteamérica, África y unos puertos de Europa. Me llamó mucho la atención el África, por el ascendente que nosotros tenemos en Colombia, muy desconocido y maltratado, la raza negra. Yo quería conocer los orígenes de la raza negra. El viaje de Colón es una gran mentira para la raza negra. La raza negra no vino con Colón, ya estaba aquí antes de Colón. Esa es la historia que nos han enseñado a nosotros, que va en contravía con la realidad cuando se investiga, cuando hay que hacer investigación. Entonces, antes de 1492, ya el negro estaba en Argentina. Argentina, quienes de pronto tenían un poder muy colonial, lo querían traer porque ya aquí en Argentina habían cepas de vacunos. He ahí el potencial económico de la Argentina, y el negro sabía del manejo de ganado, ellos no sabían, y por eso traen al negro acá. Bueno,
fue lo más importante por lo cual estuve en África. Hubo desórdenes de vida, la vida del marino es un cuento grande. Hubo desórdenes en la vida de Bohemia, hubo música. Me gustó mucho un instrumento parecido en África, un instrumento parecido, no, de donde se debe originar la marimba de Chonta. Qué cosa tan importante traerlo a nuestra cultura, cosas muy importantes. Y de pronto en medio de ese vagabondeo delicioso, digámoslo así, contraje una enfermedad. Allí vi muchas protuberancias de esta enfermedad. ¿Y esta enfermedad cómo la adquirió? Pues eso es un parásito que se inocula. De pronto puede haber sido por vía oral, puede haber sido el contacto con el contacto directamente con el animal que lo transmite, que es un zancudo como el que transmite la malaria, como el que transmite la leishmaniasis, como el que transmite el dengue hemorrágico. Aquí diariamente mueren niños, como en cualquier país tropical, mueren niños de dengue hemorrágico, pero no se sabe porque son niños de los ultrasures oscuros de la ciudad. O sea que esto puede ser porque el animal pica la piel. Pues, sí, claro. Y ahí deja sus huevos. Ajá. Inclusive aquí está el vector. El vector está aquí en Colombia. En los climas húmedos tropicales del Amazonas, en el cañón del Dagua, en la selva chocuana. Usted no se imagina, ahora que yo estaba a puertas de clínicas que manejan esta situación, la cantidad de pacientes invisibles que hay en esas clínicas. ¿Y con esta enfermedad? Señor, nadie la conoce. Entonces, esto es una enfermedad de las clasificadas raras, a las que por decreto del Estado se les da un manejo muy especial, y ese manejo muy especial recibe el mismo tratamiento que recibe la salud. Entonces, esto no es un tratamiento para ibuprofeno y diclofenaco. Esto es un tratamiento de altísima complejidad, bueno, para dedicárselo a los hospitales de primera y segunda categoría. Como usted me ha dado permiso para hacerle preguntas muy directas sobre su enfermedad. Sí, señor, bien pueda. Yo le preguntaba, ¿esta masa que aparece en sus piernas es masa de tejido carnoso o es una inflamación de algún tipo de líquido? Bueno, ¿qué pasa? El parásito, el filaria, deteriora la linfa. El sistema linfático es un sistema vascularizado muy diminuto, difícil de infiltrar, y ahí es donde el parásito hace nicho. Donde están los nichos linfáticos, ahí el parásito hace su nicho, destruye la linfa y se ocasionan estos por daños de tejidos y por acumulación de líquidos más que todo. O sea, todo esto es tejido muscular, digámoslo así. Sí, claro. Es como una especie de tumor. Y líquido también. Y líquido. Por eso se llama linfariasis la enfermedad. Linfariasis, sí, señor. Linfariasis. Esto es lo mismo que se conoce coloquialmente como elefantiasis. Exacto, el nombre cristiano es elefantiasis, correcto, esa es. Ya. Y esta, ¿a qué le han dicho los médicos a usted? ¿Aquí en Colombia hay quien trate esto? Bueno, hasta ahora poco, nada. En estos momentos recibí un tratamiento vascular de vendajes multicapa, a ir haciendo esos vendajes para reducir el volumen de las piernas y entrar en un proceso de drenaje para reducirlas en su diámetro y poder ir a la Argentina, donde puede haber una operación con un hombre, un doctor Luis Ángel Ciucci, autoridad en América Latina en estas enfermedades. Aquí hay 3 en Sudamérica. Yo ya conozco 2 que han visto mi enfermedad. El doctor Ciucci tiene por telemedicina todos los reportes de mi enfermedad, el tratamiento que se me ha hecho. Hemos hablado con él y me ha dicho que la operación será un compromiso personal de él, que hay que correr riesgos porque será el paciente de más evolución en esta enfermedad, más crónico que él va a operar. Pero asumimos los riesgos, hay que asumirlos. O sea, él ya ha operado este tipo de enfermedad. Ha hecho operaciones ya. ¿Y han sido exitosas? Ya, sí, exitosas han sido. Ya. Aquí hay encuentros entre
entre el cuerpo médico, de que sí, de que no se puede, de pronto ser lo profesional. Pero yo no creo que un hombre como José Luis Suchi vaya a pasar por encima de los presupuestos éticos de la ciencia médica y decir, lo opera usted para correr un riesgo. No, él lo opera porque hay el suficiente conocimiento médico-científico. Entonces yo voy a ponerme en manos de... Yo le preguntaba también a usted, don Carlos, antes del programa, si la enfermedad solamente se refleja en las piernas, en las extremidades inferiores, y usted me decía que no, que también puede llegar a los brazos, en las manos, inclusive rostro. hay pacientes que tienen diferente manejo de esta enfermedad. Yo he conocido pacientes con esta enfermedad de pronto en cuello, mujeres en senos, en brazos, hombres en testículos, diferentes partes. Donde haya nicho linfático, ahí estará la protuberancia. ¿A usted le puede esta enfermedad trascender a sus brazos, por ejemplo? Claro, es la evolución y de por sí ya usted la ve. Ya aquí sí. la tenemos en aquí la tenemos en la mano izquierda. Y esto tiene el brazo, su contraposición, con el peso que debo soportar yo para manejar un caminador. Aquí hay 135 kilos de peso. ¿De los cuales cuántos son? Los líquidos y el proceso degenerativo de esta enfermedad han duplicado mi peso normal, que son 70 kilos. Entonces estoy cargando con un lastre de 60 kilos permanentemente. Esa es mi lucha con la vida. Pero aquí estamos optimistas, así que a todos los televidentes, a quienes estén mirando este programa por el Canal 2, mire, aquí hay un guerrero de la vida. No renunciemos a nada. La vida es dura y entre más dura, más nos gustará, más tiene que gustar vivirla. Como dice el refrán de la corrida de toros, entre más bravo es el toro, mejor es la corrida. Más le pongo el capote por delante, esa es. Ya. Así es, matador. Bueno, entonces usted tiene esperanzas de que vía esa operación pueda superar su enfermedad crónica, que la tiene hace ¿cuántos años? 25 años. Hace 25 años. Usted también llegó a nosotros porque está buscando un equipo, una ayuda tecnológica que le permita ponerse en posición bípeda de pies, claro, sin el peso del caminador, sin estar usted haciendo tanto esfuerzo. ¿Ese equipo ya lo probó? ¿Le sirve? ¿Le está considerándolo? Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo soy muy amigo, a mí me apasiona la persona optimista. Yo veo una persona vendiendo cocadas en la calle con una dificultad y esa persona se vuelve espejo para mí. Yo veo gente en plenas facultades mentales, físicas, y con plata en el bolsillo, lamentándose de la vida. Yo no quiero estar al lado de esa persona. Me gusta el guerrero, me gusta el hombre que evoluciona, el hombre que cree en esa luz al final del túnel, donde la vida no termina, donde la vida continúa. Y precisamente aquí encontré a Freddy Luna. Freddy Luna es un hombre ganador del premio de Titanes Caracol. Me apasioné por hacerle seguimiento por lo que él está haciendo con estas ayudas técnicas para personas que están cuadriplégicos, que están en completa inmovilidad hace tantos años. Mire, ahí vi, recuérdeme el nombre del director del Once Caldas. Al profesor Fernando Montoya. El profesor Montoya de pie por obra y gracia de la creatividad de este muchacho. Entonces eso es grandiosísimo para la humanidad. El Estado debiera patrocinar toda esta creatividad. ¿Para qué? Para que esos equipos se vuelvan accesibles a quienes no tenemos recursos. El equipo ya lo vi, me vale 20 millones de pesos. Póngamelo en 40 que yo lo compro. Yo no sé qué actividades voy a hacer. O usted, señor periodista, me regala 20 millones, pero yo me lo consigo. Si el Estado no me patrocina, me pongo a vender arepas, chontaduros, lo que sea, pero me lo consigo, porque ya me vieron los ingenieros de Exotecno y ya están en el diseño para proponérmelo. Le quiero enviar
un saludo muy respetuoso desde este programa al alcalde de San Vicente, al ingeniero Humberto Sánchez Cedeño, a quien le voy a mandar estos pliegos de la tecnología elaborada, y al alcalde de Prado, a mi gran amigo Francisco Apachito, le voy a mandar, que yo sé que en ellos voy a encontrar solidaridad. Ellos les pueden ayudar. De por sí, muchas gracias a todos los habitantes de Prado, Tolima y de San Vicente del Caguán, que hasta hoy me han manifestado su solidaridad de muchas formas. Ya me mandan platica. Para usted estar aquí en Cali. Sí, señor, me mandan. ¿Y usted aquí en Cali quién lo está atendiendo? No, yo aquí estoy sobreviviendo. No, pero médicamente digo. Ah, médicamente he pasado por la Rey David, por la Clínica El Bosque, por Imbanaco y por la Fundación Reina Isabel, que es la que se ha encargado de mis presoterapias. Esto es un proceso costosísimo. He invertido más de 35 millones de pesos. Aquí quedó la platica que el Estado me dio como víctima por los procesos de reparación. Yo lo invertí porque yo estaba muy mal y dije, yo no puedo seguir en hospitales. Entonces abrí esa oportunidad, ya demandé, hice una acción de tutela aquí en Cali, me la gané en los días de la tragedia de los ascensores. Ya fallaron la tutela a mi favor, ya tengo una EPS que se encarga del manejo clínico, del manejo médico, y esos costos, y eso ya me rebajó muchos costos que antes los asumí. 35 millones de pesos, yo no los tenía, pero yo no sé dónde resultaron. Gracias a la Pastoral Social, al Vicariato Apostólico de San Vicente, que se empoderaron de mi proceso, hicieron una labor para... Ya que usted nos habla de San Vicente del Caguán, permítame preguntarle, usted que ha vivido allá hace tantos años, ¿hace cuánto está viviendo allá? Ya yo tengo 15 años de estar en San Vicente del Caguán. 15 años, o sea que a usted le ha tocado vivir quizás la época más dura de lo que se llamó el final del conflicto interno, que fueron la primera década de este siglo, desde el 2002, 2003, cuando llegó el expresidente Uribe, que hubo una ofensiva militar por parte del Estado colombiano frente a las FARC particularmente, y después, en los últimos 6 años, todo lo que ha significado la negociación de ese cese de conflicto armado para entrar en lo que se llama el posconflicto. Cuéntenos un poquito cómo era ese San Vicente al que usted llegó y cómo es el San Vicente de hoy. Bueno, el San Vicente yo lo conocí como el ojo del huracán del conflicto armado en Colombia. Era el centro. En San Vicente, en el mundo, era más noticia una bomba, un artefacto explosivo en San Vicente que en Irak. De esa manera, hasta los medios de comunicación se volvieron cómplices junto con el Estado con el problema de San Vicente. ¿Cómplices en qué sentido? Señor periodista, a mí me parece algo fuera de sentido común que cualquier parte de nuestro territorio nacional sea endosado para negociaciones internas, externas, económicas, sociales y lo que sea, sin consultarle a la gente. Esto es una falta de respeto. Aquí no hay principios democráticos, aquí no hay nada. Desde ahí empieza el problema de San Vicente, porque el señor Pastrana, presidente de la República de esa época, endosó el territorio de San Vicente y pueblos de los Llanos Orientales y del Guaviare, como si esto fuera parte de la finca del papá. ¿Esto qué es, hombre? Entonces, aquí hay un excesivo poder y no se tuvo en cuenta la mecánica natural de San Vicente, la economía de San Vicente. Yo le cuento a usted, señor periodista, a ustedes los oyentes, conozcan a San Vicente y fórmense una óptica diferente, porque lo que nosotros tenemos es que San Vicente es un pueblo de guerrilleros, un pueblo de cafres, de mercenarios en las esquinas. No, San Vicente es un pueblo de una economía dinámica, de gente buena, de gente trabajadora. De San Vicente le está llegando a Cali semanalmente al frigorífico más de 30 camiones de ganado de la llanura del Yarí, de las extensas llanuras del Yarí. Estamos recibiendo, el mercado de Cali está manejando más de 30 toneladas de quesos semanales para panaderías, negocios, para todos los mercados.
de queso porque el queso de San Vicente es un queso de muy buena calidad, los lácteos son de muy buena calidad, el ganado es de muy buena calidad, hasta el punto que acabo de leer un artículo del ICA donde hay una alta certificación sobre el ganado de todo el Caquetá, porque es el ganado de menos contaminantes en enfermedades de bovinos, por lo menos lactosa, es donde están los más bajos, los índices casi cero de lactosa. Entonces eso nos habla mucho de la calidad de carne. Eso es lo que debiera, en la mirada que se debiera tener frente al desarrollo de una región. Vea, señor periodista y señores oyentes, si hay un gobierno local y un gobierno departamental que evalúe económicamente a San Vicente del Caguán, mi pueblo al que quiero, San Vicente del Caguán haría competitivo el departamento del Caquetá. No le digo más nada. Bueno, y ahora que ya se firmó el conflicto y que supuestamente se está aclimatando la paz, allá los grupos de la base guerrillera, ¿dónde están ubicados? ¿Qué pasa con los paramilitares? ¿Hay enfrentamientos o hay relativamente paz? Pues yo sobre eso le doy una opinión muy personal. Mientras que los problemas no se ataquen de raíz, el mal seguirá. Y el problema de la paz en Colombia fue mirado desde la óptica de resolverle el problema a unos guerrilleros que ya no estaban en condiciones físicas y anímicas de soportar los rigores de la selva, los rigores que imprime estar en la clandestinidad. Entonces negoció con ellos la paz. Falta negociar la paz con el pueblo, porque los fenómenos sociales que permean esta violencia y otras más están siguiendo vivos. Zonas totalmente desprotegidas, el campesino no tiene vías terciarias. Si mañana tuviéramos un presupuesto de vías terciarias, la corrupción acabará con este presupuesto y las vías seguirán lo mismo. Y no es porque yo sea divino, ni porque esté haciendo aquí, ni porque quiera hacer alarde, no, pero es que la corrupción acaba con todo. Hay vías principales en las ciudades colombianas que han sido pavimentadas 4 veces y ahí están, porque se han robado los dineros del Estado, los han birlado con este fenómeno de corrupción que es el acabose de la democracia. Esto es una porquería y discúlpenme la palabra, pero es el único término que yo puedo aceptar. Y el elector sigue lo mismo. La legislación electoral está esperando un nuevo contexto para esto. Es otra sociedad diferente y estamos gobernando con instituciones caducas, en instituciones caducas donde la hay, por lo menos en San Vicente. Nosotros carecemos, tenemos una institucionalidad débil. Para informarle a usted de la riqueza del Caquetá, es uno de los departamentos donde no hay formación catastral. Y un departamento que no tiene formación catastral, ¿a qué aspira? No tiene un departamento donde está concentrada una alta cuota de la biodiversidad colombiana, porque que San Vicente es la puerta de la Amazonía y no tenemos una corporación autónoma. ¿A quién le entregamos el manejo de lo ambiental, el manejo de lo ecológico en estos momentos cuando el mundo está reclamando esas mejores condiciones? Cuando ya vemos los gases de efecto invernadero que están causando el efecto frente al ambiente, al tema climático, y no lo creemos todavía, entonces tenemos que poner la casa en orden, porque esto es un desorden del carajo. La paz aquí no se conoce, es la verdad, esto sigue lo mismo, y ya hay unas disidencias por un hombre que estuvo dentro del proceso de paz, porque es que el interés de la guerrilla que llevaba Ejército del Pueblo, que no era de ningún pueblo, entonces se ocupó de estas cosas, del mercado de la coca, a ellos les interesa es el mercado de la coca y el secuestro. Cuando esos alicientes se toman dentro del contexto revolucionario, aquí no hay revolución, aquí hay intereses económicos. Ya, bueno, pero entonces, a ver, cuéntenos, hoy hay enfrentamientos allá en esa zona, siguen habiendo enfrentamientos, se están rearmando grupos de campesinos o de milicianos
de las FARC o de otro tipo de organización armada, el ejército, ¿qué está haciendo? El ejército y la guerrilla han jugado siempre al gato y al ratón. Esto no es ningún secreto. Aquí se está alimentando una nueva ramificación de la guerrilla y le cuento una cosa, pues yo no soy politólogo ni nada de estas cosas, pero esto se seguirá fortaleciendo. Mientras los gérmenes sociales no se morigeren, aquí habrá inconformidad, habrá a quien venderle armas, porque esto es un mercado, y para muchos la guerra es un negocio, no podemos desconocerlo. Entonces esto seguirá de mal en peor. Usted decía que uno de los líderes de la guerrilla está volviendo como a rearmar. Claro, Gentil es el... Duarte. Gentil Duarte es... Pero él se apartó antes de cerrar la negociación. No, él estuvo en la negociación, él firmó la negociación. ¿La firmó? Sí, señor. Sí, señor. Yo entendía que él había estado en La Habana, no, pero que él al final se había apartado. No, él no está se apartó últimamente, pero él estuvo dentro de la negociación. Él estuvo dentro de la negociación. Y él es uno de los líderes que están allá. Exacto, él es el comandante de las disidencias que están en el Guaviare, tiene su área de influencia en el Guaviare, en un territorio que hay disputa territorial con San Vicente del Caguán. San Vicente del Caguán cedió unos terrenos a un cabildo indígena, lo que se llama Yaguara 2, que ya es en el límite de la llanura, selva y llanura, donde empieza la extensa llanura del Yarí, hermosísima. Ese es el área de influencia de las disidencias, ahí está. Entonces todavía en San Vicente vemos boleteo, todavía en San Vicente hay el síndrome del miliciano, hay el síndrome de la toma, hay el síndrome de la bomba. Eso quedó en el inconsciente de la gente y eso se maneja todavía. Que no vamos a alarmar tampoco, que hay explosiones, que las cosas son como antes, no, hay más libertad. Pero esa fuerza represiva no deja de incomodar. Pero en esa zona hay choques entre guerrilla y militares. Claro, y ya han puesto muertos de ambas partes, esto se sigue. Ahora. Sí, reciente. Y lo que no se sabe, lo que el Estado no conviene que se sepa, lo que la guerrilla no conviene que se... Porque la guerrilla también tiene sus medios de información, no solamente el Estado. Entonces ellos, de acuerdo a cómo acomoden las noticias, sí mismo informan, pero ataques los ha habido y muertos de parte y parte. Con lo que usted está diciendo, si yo lo entiendo bien, el mensaje que usted está dejando es que una cosa es la negociación que los líderes de la guerrilla hicieron para acomodarse y otra cosa es lo que están sintiendo la base guerrillera. ¿Esa base guerrillera está inconforme? ¿Qué sabe usted? Hombre, es que es lógico porque vamos a hacer una cosa. Uno de los fuertes económicos de la guerrilla, y lo digo con pleno convencimiento, es el mercado de la droga ilícita, de la coca que se vuelve cocaína. Ese fue su mayor ingreso. Necesitamos comprar armas, necesitamos pagar soldadesca, necesitamos pagar empleados. Usted viera el desfile comercial que hubo ahorita cuando le entrega de la guerrilla a Casarroja. Furgones con orquestas, con bables, furgones de hielo. Para eso se necesita plata y eso está bien, el que tenga plata que lo haga, pero no que lo haga a costillas del pueblo, que lo haga. Entonces esto es un festín del carajo, el festín del gobierno. ¿Cuánto le vale toda la parafernalia militar para reprimir este conflicto? Calidad. Y es triste que en un municipio donde se gasta toda esta plata en la guerra hayan escuelas que carecen de lo más mínimo, de un pupitre, de un docente. Donde no hay un pupitre y un docente, hay alumnos, no hay nada. Eso es triste. Entonces, esos son los problemas sociales que perviven en San Vicente, y eso yo no me lo estoy inventando. Yo he hecho análisis, yo voy al campo, yo conozco escuelas, yo no estoy inventando nada. Ya. Y en esa zona donde usted está, en San Vicente del Caguán y toda la llanura del Yarí, ¿hay cultivos extensos de coca? Cultivos extensos no hablemos, hay coca. San Vicente, de los pueblos señalados por el mercado, San Vicente no es un pueblo cocalero, no hay unas grandes extensiones de coca. Hay, porque al campesino le es más rentable cultivar coca para vender la hoja que ponerse a sembrar yuca, porque nadie se la compra en el mercado.
Si vamos a redimir estas tierras, si les ponemos productos de pancoger, hagámoslo a nivel industrial. Industrialicemos por lo menos la yuca, el ñame, la yuca es nativa en estos suelos, se da. Entonces industrialicemos ese proceso. Hay leche, la leche la compran las empresas mayoristas. Es una lástima que el Estado, por economía mixta con la empresa privada, no tuviera una empresa de lácteos para manejar excedentes, para darle trabajo a la gente. Eso es recomposición social. Eso es invertir en la paz. ¿Y no podría ser que los empresarios que compran la leche hicieran eso con la comunidad? Ellos no podrán hacer eso porque precisamente el mercado es la ganancia. Ellos les sale más útil comprar la materia prima. Ellos no van a patrocinar a una empresa. Allá tendrán sus frigoríficos y transportan la leche en viaductos, en camiones, en furgones, en lo que sea, refrigerados, temporizados, pero la empresa privada no va a invertir en San Vicente. Pero aunque por motivos de seguridad. Sí, pero pues son otros contextos. Pero, por ejemplo, en Bangladesh, en Indonesia, en Malasia, yo sé que Grameen Bank, que es una entidad internacional liderada por un hombre que se llama Muhammad Yunus, convenció a empresas como Alpina, como Danone, como Philips, para que fueran a montar empresas, enclaves industriales en estos países, en comunidades muy pobres, donde ellos eran dueños de la mitad de la empresa y la comunidad era dueña de la otra mitad con el gobierno, los gobiernos locales. Y ese modelo parece que ha funcionado. Eso se llaman empresas sociales de desarrollo, donde es empresa donde Alpina quiere ganar plata, pero ayuda a que parte de lo que queda quede con la comunidad. ¿No podríamos pensar en un modelo parecido con empresarios de aquí? Hombre, sí se pudiera hacer, pero hace falta iniciativa de Estado. Y la iniciativa de Estado está ahí, está en el papel. La responsabilidad social empresarial. ¿Quién se ocupa del liderazgo en San Vicente de la responsabilidad social empresarial? ¿A qué empresa por interés de responsabilidad social empresarial va a querer invertir en San Vicente por motivos de seguridad, entre comillas? Entonces, si hubiera un diálogo entre empresa privada, empresa pública, el Estado, de pronto la bancada parlamentaria tan pobrísima del Caquetá, pobre en todo sentido, ¿verdad? Porque ellos están desocupados de su burocracia. Si hubiera una bancada que se uniera, esto se pudiera hacer. Es más, no pensemos en el Caquetá, pensemos en el problema de regionalización. Miren el Putumayo en la situación que está. Miremos el Cauca, nuestros vecinos en la situación que está. Es el manejo de la coca. Miremos Buenaventura, que pudiera ser uno de los principales puertos del mundo. Yo conozco el cordón del Pacífico. Colombia pudiera en estos momentos manejar relaciones portuarias con Tumaco, Buenaventura, aquí en el Chocó, Bahía Honda. Eso es muy hermosísimo. Todo ese cordón del Pacífico tiene un mar donde un barco de 40 metros de eslora puede llegar divinamente a 50, 60 metros de la playa. Entonces, esto es problema, ese es el manejo del Estado, aquí no hay más nada. Mire, es triste, hablo de uno de los vecinos nuestros, el Cauca, por donde hay un cordón, ha habido siempre el cordón de ingreso al Pacífico, por eso es el efecto de la droga. Municipios como Guapi, municipios como Timbiquí, que en esta hora no tienen carretera. Miren el problema de San Vicente del Caguán ahorita mismo. Pasamos del fenómeno de la guerrilla jodiendo, tirándose el pueblo. Y ahora llega el presidente de la República, con el amparo de la Fiscalía de las instituciones públicas, y arremeten contra los campesinos que no tienen nada que ver en ese proceso. Otros, hay financiados, claro, y nada me hace quitar a mí de la cabeza que pueden haber bienes de la guerrilla, porque quien depreda 400 hectáreas de selva no es un campesino debe pobre. tener, claro, debe tener una inversión grandísima, debe tener motosierras, debe para pagar jornales, debe tener alimentar toda esa gente. Entonces aquí hay gente con plata que está tratando de infiltrar estos santuarios. Estamos hablando de la preservación, estamos hablando de los riesgos ecológicos del mundo, y mire las selvas. Nadie me puede a mí quitar de la cabeza que la empresa privada está detrás de los parques nacionales naturales. Eso habrá que verlo.
Bueno, entonces si yo lo entiendo bien, usted es poco optimista con el papel político que la dirigencia de las FARC que ha negociado el proceso con el gobierno puedan hacer para mejorar las condiciones de la gente. No, esto empezó muy mal. Este proceso empezó así, hablando como hablamos los campesinos. Este proceso empezó con las patas para arriba. Vuelvo y le digo, se le resolvió el problema a 4 ancianos que ya no podían ni dar ideas en el monte para continuar con esta guerra. Pero la población está por fuera de contexto. Nosotros no alcanzamos a conocerlos. Yo creo que yo me muero y no alcanzo a conocer los beneficios sociales de la paz en San Vicente. Deficiencias en educación grandísimas, falta de vías terciarias, el campesino olvidado. ¿A qué crédito puede acceder un campesino cuando le dicen, señor Velandia, usted es dueño de 1.500 hectáreas? El banco le puede prestar, no tiene título, tiene las 1.500 porque echó al hambre, hizo lo que quiso, como pasa en la Macarena, como pasa en el Yarí, donde hay grandes extensiones de más de 15.000, de 20.000 hectáreas en cabeza de una sola persona. ¿Esto qué es? ¿Cómo las adquirió? ¿Por qué el Estado no investiga? ¿Por qué el Estado no ve su patrimonio? Porque esos son terrenos baldíos del Estado. ¿Por qué no organiza la casa? El Estado no conoce su finca, que se le están parcelando por todos lados. La guerrilla la parceló y nadie dijo nada. Y los bienes de la que los pobres viejecitos no tuvieron ni para financiación de campaña presidencial y tocó el Estado que financiarla, porque eso es una sinvergüenzura con ese proceso electoral que nosotros abordamos, con toda la legislación electoral que nosotros abordamos. Es una legislación caduca para esta época que estamos viviendo. Eso es triste, esto es triste. En este momento, ¿usted es relativamente optimista o es pesimista con las acciones y las propuestas del nuevo gobierno? Yo soy totalmente negativo a este proceso. Yo sinceramente declaro que el Estado sigue en las mismas, sigue dando palos de ciego todavía. No es. Lo que acaba de pasar en San Vicente no me da a entender otra cosa. Que se haga por fuerza del Estado, porque hay leyes que lo ameritan, sí señor. Pero miremos la realidad del campesino, antes de irle a quitar sus ganados. ¿Cómo ha construido eso? ¿Cómo ha hecho eso? En todos los parques nacionales, mi querido periodista, hay gente nativa que ha nacido en esos territorios antes de haber sido reconocidos como parque, como pasa en el Tinigua, un parque muy hermoso donde usted tiene acceso. Lo invito a que lo conozca, para que vea explosión, no de bombas ni de nada, explosión de flora, de fauna, de aguas. El Caquetá es un laboratorio de agua. ¿Por qué no lo vendemos ecológicamente sano, a un turismo sano que no compita con las grandes potencias del turismo? Por eso es que yo me atrevo a decir que frente al negocio del turismo, las instituciones privadas, la economía privada está detrás de esos territorios y por eso los quieren desalojar. En las últimas semanas ha habido mucha información de que, y se han regado por las redes, imágenes donde llega el SMAT y llega la policía y llegan camiones y se llevan los animales, el vacuno, ¿sí? Y han salido campesinos en las redes a decir, yo tenía 20 vacas, yo tenía 40 animales en un potrero y he quedado sin nada, ese era mi único plante. Y el Estado me la está quitando porque asume que yo estoy camuflando inversión de colonizadores o de la guerrilla, etcétera. ¿Cómo hacer? ¿A usted qué idea se le ocurre? ¿Qué medida podría aplicarse para diferenciar el que usted llama el colono histórico, que tiene ya hijos allí nacidos y que han levantado poco a poco una pequeña propiedad con 20 animales, de ese depredador que llega con ánimo de arrasar la selva para hacer grandes negocios, sea de la guerrilla, sea del sector privado? ¿Cómo hacer? ¿Qué medidas inventarnos? Hombre, eso es intervención del Estado. A mí me parece que la primer medida del Estado es la formación catastral, porque desde ahí arranca todo.
Cuando nosotros organizamos el territorio físico y sabemos a qué pertenecemos, yo le digo esta finca es mía porque yo le meto el ojo hasta allá donde nace el caño tal, eso es mío, de ahí para eso es mío. Pero el Estado no tiene conciencia de quiénes son los propietarios, precisamente por eso. Yo le hablé de la debilidad institucional hace un rato y de eso adolece San Vicente. Entonces, no hay formación catastral, no hay un inventario de tierras, no se pudo arrancar desde la base. Le cuento una cosa, esto es una verdad. El testaferrato funciona para la propiedad de esas tierras. Todas las tierras buenas de San Vicente, alrededor de San Vicente, en las cabeceras de los grandes ríos, están en manos del narcotráfico, en manos del testaferrato. Los testaferros saben que el gobierno lo sabe, el gobierno sabe que los testaferros lo saben, el ejército sabe que los testaferros lo saben y la guerrilla sabe que hay testaferros. Entonces juguemos limpio. ¿Y esos testaferros son testaferros de la guerrilla, de los paras, de los narcotraficantes, de quiénes? Es que hasta la empresa privada puede tener testaferrato. Mire, a mí me asusta las grandes extensiones, por lo menos en Hato Morrocoy, adentro de los llanos del Yarí, un hombre que nadie conoce, propietario de 180.000. ¿Esto qué es? ¿Cómo las adquirió usted? ¿Ah? Proyectos que le pasan al Estado, pero yo he conocido proyectos que le pasan al Estado. Un ejemplo, para sembrar estorbados en las llanas del Yarí, un avivato queriéndose robar una cantidad y le aprueban ese proyecto. Es que es la verdad. La plata que invirtió Belisario en la ciudad de la Amazonía, no recuerdo ahora, que dejó los cimientos en los llanos del Yarí, un proceso que no se continuó. ¿Cuánta plata se ha gastado el Estado? Mire, si el Estado mirara esa zona como desarrollo del mercado de carne, como para la ceba de bovinos, Colombia tuviera mejor carne que la Argentina, tuviera mejor manejo de carne en canal, tuviera mejor manejo de sus productos económicos. Pero de esta manera no se ha delimitado la frontera agrícola y el proceso de la devastación de la selva seguirá continuando. Esto es gravísimo. Si el mundo está hablando de conservación de la selva amazónica, el gobierno está adjudicando a las multinacionales, les está adjudicando licencias para explotar. Ahora que usted toca ese tema, ¿qué conoce, qué nos puede informar usted que está allá en el terreno de la explotación de hidrocarburos? Que ya, por ejemplo, ahora mismo la gran angustia que hay es que ya el gobierno anunció que va a comenzar un plan piloto experimental con fracking, que es el sistema de agua a presión subterránea que contamina las fuentes de agua, que destruye también toda la biodiversidad. Pero también se habla del coltán, se habla del oro, se habla del gas. ¿Qué hay allá? ¿Qué conoce usted que esté pasando con hidrocarburos en esa zona? Bueno, yo por cultura general le diría que ni el Estado conoce la riqueza que tiene en el suelo amazónico. Y qué tristeza, es el más olvidado. Yo recuerdo muy niño la explotación de Chocó Pacífico, de la empresa Chocó Pacífico, donde volaba Cessnica, era el único transporte que había, unos avioncitos. Explotaron el Chocó y miren en la ruina que lo tienen. Lo mismo está pasando con la Amazonía colombiana, no solamente en el Caquetá, hablemos de las regiones del coltán que ya están ubicadas. De tanto mineral, de tanto petróleo, de tanta riqueza, de tanto residuo fósil que hay en esta selva milenaria que debiéramos cuidar. Esto es una gran mentira que el Estado defiende la Amazonía. Mire, donde la Macarena no se atraviese, donde la población de la Macarena no se atraviese, ya el Estado había acabado con Cañocristales, un santuario para vendérselo al mundo, vendérselo en el buen sentido, turístico. San Vicente tiene un potencial ecoturístico inmenso, es una ventana.
Ahora que ya se han morigerado las fuerzas del posconflicto, yo invito a toda Colombia que conozca mi tierra. Es una tierra hermosa. La biodiversidad es el mejor marco de la Amazonía. No es la guerrilla, no es la ganadería. Están equivocados por el uso del suelo quienes organizan los planes de ordenamiento territorial a nivel departamental y a nivel municipal. Ya. En ese contexto, si las familias de aquí del Valle quisieran ir a San Vicente del Caguán y ahí sea un recorrido por esa zona, primero, ¿hay seguridad para llegar? Segundo, si llegan allá, ¿hay dónde hospedarse? Tercero, si llegan allá y quieren irse a dar un recorrido por sus alrededores, ¿hay algunas personas que sirvan de guías? En este momento, eso no lo ha visorado la administración municipal en dar esa formación turística básica, por lo menos de informadores turísticos. Ya está en mora el SENA y la administración municipal en empezar a formar guianza turística, porque San Vicente tiene unos escenarios. Por eso le digo que las políticas de paz están mal encaminadas. Si por aquí se hubiera empezado, quitamos la guerrilla, vamos a abrir estos escenarios al mundo, vamos a vendérselos al turismo de a pie. El turismo de a pie renta plata, es perjudicial, hay que saberlo manejar. Pero entonces, quien va a hacer turismo de flota, turismo de chiva, no es sujeto de secuestro. Entonces a la guerrilla no le interesaría secuestrar a unos parroquianos desprevenidamente, de los mismos que vamos aquí a Pance, que ya no lo podemos visitar porque también se está acabando. Entonces vamos a ir al Amazonas, vamos al Amazonas. San Vicente tiene la infraestructura hotelera suficiente para atender al turismo. Hay buenos hoteles, hay buena acomodación, la gente es amable. Hasta el turismo de vivienda se pudiera... Para llegar a San Vicente, ¿cuál es la ruta? Tenemos una ruta por acá por Popayán, que vamos a salir a Argentina, Huila, a Pitalito. Pitalito ya tomamos el piedemonte de la cordillera. ¿Y es seguro esa ruta? Sí, claro. La tiene el estado olvidada. Y si uno se va por el centro, que baja a Bogotá, a y si uno se va por el centro, pues entonces bajamos, nos vamos por acá por la carretera hasta Espinal, Tolima, Ibagué, Espinal, y Espinal tomamos la troncal que va hacia el Huila. La troncal que va... Entonces, y si usted no quiere, si no está en Ibagué o Espinal, sino que viene de Bogotá, ¿bajas a Villavicencio? No, por Villavicencio es difícil. Hay una vía. Es que este es el problema del Estado. Hay una vía que pudiera... O sea, el que viene de Bogotá o del norte tiene que bajar hasta Espinal. Tiene que bajar hasta Neiva obligatoriamente. Hasta Neiva. Sí, hasta y ahí Neiva. Entrar. Sí, claro, ahí entrar. Ya. Bueno, don Carlos, déjenos dos mensajes. Un mensaje para las personas que sufren una enfermedad huérfana como la que usted tiene. Y dos, un mensaje a los colombianos que vivimos en las ciudades y que no conocemos realmente esa otra Colombia, la Colombia de la que usted viene. Bueno, vamos a hacer una cosa. He visto muchos pacientes de filariasis. Primero que todo, desconfiemos de nuestros sistemas de salud y no apelemos a dejar esta enfermedad en manos del ibuprofeno y del diclofenaco. Esto es una enfermedad compleja y acuérdese usted, mi querido oyente, que padezca alguna enfermedad. El mismo Estado acaba de elevar a la máxima categoría, al derecho fundamental, la salud. Hagamos uso de esas herramientas institucionales. Y segundo, a todos los habitantes del Valle del Cauca, a todos los habitantes de Colombia, cuando ustedes quieran recrearse, salgan de aquí, yo los invito al departamento del Caquetá. Todo municipio caqueteño tiene más de 10 ofertas turísticas. Los conozco casi todos. Me quedan unos los de difícil acceso por la orilla del río Caquetá. Todos los municipios tienen oferta turística. Lo que pasa es que el departamento del Caquetá es como hablamos nosotros los tolimenses, es como el hijo de la peor mama del Estado. El Estado le da a San Vicente tratamiento de cabildo indígena, pero no nos preocupe eso. Vayan al Caquetá,
vayan a San Vicente, que San Vicente es el pueblo de los brazos más largos y generosos del mundo. Cuando yo esté viendo estas paticas, yo les voy a hacer guianza turística. Bueno, amables televidentes, hemos escuchado a Carlos Germán Trujillo. Él es un campesino colombiano, tolimense de origen, caqueteño de hábitat hace muchos años, enamorado de su entorno, de su tierra, que ha venido a propósito de una enfermedad huérfana. Lamentablemente hay muchos colombianos y colombianas que viven ese tipo de enfermedades y que no tienen atención adecuada, y que viene a defender el derecho de estos municipios, de estas cabeceras municipales por allá, arrinconadas en el olvido del Estado central, del gobierno central, y también de nosotros los ciudadanos que vivimos aquí en los entornos más urbanos. Para uno desde aquí pensar en Caquetá eso por allá es como terreno guerrillero, selvático, inaccesible. No, no es tan cierto, eso fue así, pero hoy hay que ir. Y yo simplemente cierro diciendo, el turismo es la nueva ofensiva que tiene Colombia para combatir la guerra. El turismo, porque donde hay turismo se obliga a que haya seguridad, infraestructura, vías y oferta. Y de esa manera hacemos inclusión social y económica. Buenos días.